Buenas noches, puede tomar asiento. Los niños pueden pasar a su reunión. ¿Cómo están? Bien. ¿Alguno más o menos? ¿También? ¿Alguno mal? ¿Puede ser? Hoy quiero hablar acerca de el sufrimiento que conduce a la gloria. El sufrimiento que conduce a la gloria. El pastor a mí me dijo que se iba a retirar porque no le gusta el té. Y ustedes que vinieron también son un poco masoquistas porque ya es lo mismo que te cuento que me levanté un poco más de la garganta, así que confío en el Señor que la voz alcance para mirar la frente, después ya se ve ahí tranquilo. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. 2 Corintios 4, en el NTV. Cuatro, 16. Ahí está. Por esto es que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Me gustaría que le digas a la persona que está cerca tuyo: las dificultades actuales, tus dificultades actuales son pequeñas. Y además no van a durar mucho tiempo. Vieron que a veces a nosotros nos gusta contar nuestros problemas y para nosotros parece que son algo enorme. Nos parece que es un drama muy grande y que necesitamos contarlo. Pero el apóstol Pablo habla de sus dificultades, desde el punto de vista humano no eran menores, porque estamos hablando de hambre, estamos hablando de cárcel, estamos hablando de persecución, azotes. Son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Acá vemos un principio importante y que es el título que le puse a esta prédica, y es que el sufrimiento en Dios produce gloria. El sufrimiento en Dios produce gloria. Y se acordarán, mi última prédica hablé acerca de la gloria y tratamos de entender un poco a qué nos referimos o qué es la gloria en el nuevo pacto. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es la gloria en el nuevo pacto? Muy bien, la revelación de la imagen de Cristo a través nuestro. Entonces entendemos este pasaje como que el sufrimiento y el dolor tienen esta particularidad que cuando son usados por Dios nos llevan a manifestar más la imagen de Cristo. En la Reina Valera contemporánea dice: porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Me encantó esta versión. Estas dificultades, fíjense que lo que está tratando de hacer el apóstol Pablo es comparar nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras dificultades con la gloria interior que esto nos está provocando. Entonces, frente a esta comparación, lo que dice el apóstol Pablo es que esto es insignificante, es leve, es momentáneo, es pasajero, pero esta gloria que está provocando esta situación es eterna, es excelsa, dura para siempre, tiene característica de divinidad.
Porque si es eterna, no es algo que pertenece a este mundo, no es algo que pertenece a lo natural, está provocando algo divino en nuestro interior. Y lo podemos comparar con el proceso en el que el oro es purificado o el oro es refinado o cuando un diamante es pulido. ¿Para qué se lo pule o para qué se lo refina? Para que brille, ¿sí? No debe ser divertido para el oro o para el diamante ser pulido, ser refinado. El oro por lo menos se hace en hornos a temperaturas muy altas. La cuestión es que mientras más alta, más refinado sale el oro. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo entonces es que el dolor tiene el poder, cuando lo vivimos en Dios, para llevarnos a manifestar más gloria. El apóstol Pablo nos invita a no ver lo que ahora vemos. Dice, como oraba Emma hace un ratito, pues las cosas que ahora vemos pronto se habrán ido. Tu dificultad, tu problema que estás atravesando hoy es pasajero, es temporal. De acá a un tiempo quizás ni te acuerdes que eso estaba pasando. Es temporal, es pasajero y comparado con lo otro es nada. Entonces necesitamos poner nuestra mirada en el peso de gloria que está provocando estas situaciones en mi interior, en la formación del carácter de Cristo que estas situaciones están formando en nuestro interior. Si yo te digo, si me dejas pellizcarte, te doy $100, ¿vos te dejás pellizcar? Ah, no lo pensaron. Si te digo, si haces ayuno por un día, te doy $1,000. ¿Lo haces o no? ¿Sí? ¿Por qué estamos dispuestos a ese sufrimiento? Porque tenemos la mirada puesta en lo que es ese sufrimiento breve, pasajero, momentáneo. O sea, por un día no como nada, voy a pasarla mal, seguramente voy a tener hambre, pero después voy a tener $1,000 en mi bolsillo, ¿no? Un poco esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, trayéndolo al plano espiritual. Estas dificultades en realidad están provocando una mayor expresión de la vida de Dios en vos. Te están haciendo un mejor colaborador del propósito eterno, están trayendo mayor divinidad y están disminuyendo tu humanidad para que tu expresión al mundo sea cada vez mayor. Por eso vale la pena. Hay una línea de psicología que creo que se llama logoterapia, que ayuda a las personas bajo este punto de vista, ¿no? A entender que detrás del sufrimiento hay propósito. Si la persona logra entender que detrás del sufrimiento hay propósito, puede vivir y superar cualquier cosa que le pase en la vida. Cualquier cosa que le pase en la vida. La palabra de Dios para todos dice, nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A la que ellos nos conducen. Todos podemos estar de acuerdo en que el dolor es un sentimiento intenso, molesto y desagradable. ¿A alguien le gusta el dolor? ¿Puede haber algún masoquista acá? Lo vamos a juzgar. Pero a nivel general, no nos gusta el dolor, ¿cierto? Evitamos, le escapamos. Si nos dice, mira, para no tener dolor tenés que pagar una inyección de $1,000,000 y tenemos esa plata, no lo pensamos. Porque no queremos sufrir dolor. Es desagradable, es molesto, es muy intenso. Evitamos todo lo que nos genere dolor. Y el dolor interno es igual de insoportable. El dolor emocional, el dolor interno es igual de feo, es un peso, una fuerza que nos tira abajo, que desestabiliza nuestra vida y que hasta se siente en el cuerpo. ¿Le ha pasado a sentir el dolor, pero usted sabe que no es que le duele la panza, ni la cabeza, ni que está por tener un infarto, sino que es un dolor emocional acá, una angustia? Y aunque no nos gusta, el dolor también nos alerta de que algo está mal. Nos ayuda a darnos cuenta de que tenemos que hacer un parate y prestar atención porque algo en nuestro cuerpo no está bien.
No sé si a usted le pasa que no vamos al médico hasta que el dolor es bastante intenso. Si hay algo que se nos pasa o es leve, seguimos con nuestra vida. Pero si el dolor va aumentando al punto de que ya no damos más, entonces no nos queda otra que detener toda nuestra vida y ocuparnos de esto que está doliendo. Así que el dolor, aunque es feo, es necesario. El dolor nos conecta con la herida, nos dice dónde está, nos permite descubrir la raíz. Cuando usted va con un cuadro de dolor al médico, no pueden ahí nomás darle un calmante, porque necesitan primero identificar dónde le duele, por qué le duele, qué le está pasando, hacer un diagnóstico para después recién medicar, ¿no? El problema es que nosotros muchas veces hacemos todo lo contrario. Vamos primero al anestésico, nos anestesiamos y seguimos. Pero ¿qué pasa si yo tengo una herida grave en la pierna y cada vez que me duele me la anestesio? ¿Qué va a pasar? Voy a perder la pierna. Y no solamente la pierna, si sigo así, me puedo morir. Entonces, frente al dolor tenemos dos opciones. Podemos o huir o enfrentarlo. Huir, ¿cómo sería? Ignorarlo. Sería hacer de cuenta que no está, negarlo. Sería llenarme de actividades para no sentir ese dolor. Sería buscar algo que me anestesie, como el alcohol, como las drogas, como la pornografía, como el juego. Entonces, si no tratamos redentoramente con el dolor puede llevarnos a la destrucción. Por eso es tan importante aprender a tratar redentoramente con el dolor. Y fíjense que puede hacer dos cosas. Puede o fortalecernos y llevarnos a mayor gloria, a darle mayor gloria a Dios, o puede destruirnos. O sea que el dolor es como un tema de vida o muerte. No es un tema para jugar o para desconocer, es un tema importante. Entonces, por un lado podemos huir, anestesiamos, pero no resolvemos la causa del dolor, o podemos enfrentar. Y enfrentar significa prestarle atención, ocuparme de la herida, dejar de hacer de cuenta que no está. ¿Alguna vez le ha pasado como de decir, no, estoy bien? Y tu gente cercana te dice, che, tenés que buscar ayuda, tenés que hablar, te noto que no estás bien, estás respondiendo mal, estás tratando mal a todo el mundo, no sé qué bicho te picó. ¿Por qué es eso? Porque hay un dolor no resuelto en nuestra alma que hemos estado huyendo, pero que necesitamos enfrentar. Ahora me gustaría que hablemos de qué provoca el dolor en nuestras vidas. ¿Cómo es que el dolor es usado por Dios para que si lo tratamos redentoramente nos lleve, nos conduzca a un mayor peso de gloria? Número 1, nuestra fe mediante el dolor es probada. Nuestra fe es probada. Seguramente le habrá pasado que en un momento de dolor, cuando estamos bien, es fácil cantarle a Dios y decirle cosas hermosas y orar y decir, vos sos mi vida, yo en vos confío, en ti creo, vos sos justo, santo, perfecto. Cuando estamos bien. Ahora, cuando llega el dolor, nuestros sentidos se empiezan a distorsionar y empezamos a perder objetividad y somos más vulnerables ante las mentiras del diablo. Y ahí empezamos a escuchar como el susurro del diablo, ¿no? Que nos diga como, que nos empieza a hacer dudar de quién es Dios, de cómo es Dios. Si Dios realmente existe, Dios es bueno, porque mira lo que te estás haciendo, mira la situación que estás pasando, mira vos que le servís, que congregás, que haces, y mira cómo estás. Y mira cómo está aquel otro que ni va a la iglesia, que ni sirve, ni tiene en cuenta los mandamientos de Dios. Entonces ahí cuando nuestra fe es probada. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, mira, Satanás ha pedido para zarandearte,
¿Qué significa zarandearte? Justamente moverte para ver si tus cimientos están firmes en lo que crees. Si lo que decís creer, si lo que cantás, si lo que predicas es una realidad o no. Sentimos a Dios distante, sentimos que Dios no nos oye. Y esto fue justamente lo que le pasó a Job. Con los chicos de mi discipulado estamos leyendo el libro de Job este tiempo, estos días. Voy a repasar así brevemente la historia por si alguien no la conoce. Resulta que Job era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre del cual Dios estaba orgulloso. Además era un hombre muy rico que tenía muchas pertenencias, tenía una familia grande, tenía muchos siervos. Y era una persona que parecía que todo lo hacía bien. Entonces Dios presume de él frente al diablo, al acusador, y dice: ¿has visto a mi siervo Job, lo fiel que es, lo piadoso, lo honrado, lo temeroso de Dios? Y el diablo le dice: sí, pero ¿sabes por qué es así? Porque vos le has puesto un muro protector alrededor y lo has prosperado en todo. Entonces, claro, si tiene salud, si tiene familia, tiene bienestar, tiene riqueza, tiene todo, claro que te va a ser fiel. Entonces Dios le da permiso al diablo, y fíjense acá, el diablo está al servicio de Dios. Lo mismo que le dijo a Pedro, ¿no? El diablo ha pedido permiso a Dios para zarandearte. El diablo no hace lo que quiere. Dios le da permiso y le dice: haz lo que vos quieras, pero no toques tu cuerpo, su salud. Entonces, en un día a Job le roban todo el ganado, baja un fuego del cielo y le quema todas las ovejas. En la casa donde están reunidos los hijos, viene un viento fuerte, se cae, los aplasta y mueren todos sus hijos, todos sus siervos, y de a uno van llegando los siervos y le van diciendo a Job: mira, solamente yo he escapado con vida para contarte lo que pasó allá. Entonces en un día Job se queda sin nada. De ser muy muy rico pasa a ser muy muy pobre, de tener hijos e hijas con los cuales se juntaba todos los fines de semana y se hacía unas fiestas, ahora no tenía nada. Le queda la esposa, que no sabemos si era de mucha ayuda o no tanto, porque fue usada por el diablo para probar la fe de Job también. Porque le dice: ¿por qué no mandas al diablo a tu Dios y lo maldecís? Bueno, yo lo digo en otra versión. Bueno, la cuestión es que Dios vuelve a decirle: mira, vos al diablo le quitaste todo y él sigue siendo fiel. Entonces el diablo le dice: sí, pasa que no te metiste con él, no te metiste con su cuerpo, con su salud. Entonces Dios le da permiso y de pronto Job le empiezan a aparecer unas llagas muy dolorosas. ¿Vieron qué feo que es cuando tenés llagas que te pica, que no te puedes rascar porque te duele, la desesperación del dolor, de la picazón? Bueno, una enfermedad así le agarró a Job. La cuestión es que estaba tan mal que dicen que en el piso arrodillado se rascaba con una teja y estaba todo lastimado, todo ensangrentado, sucio. Lo van a visitar sus amigos. Los amigos dicen que por respeto de verlo tan mal no le hablaron por muchos días, simplemente estaban ahí. ¿Vieron cuando estás con alguien que está sufriendo que no hay nada que puedas decir? Porque aunque después empiezan a hablar y mejor que no hubiesen hablado. Y Job 30:16, acompáñenme a leer. Vamos a leer el 16 y después el 19 y 20. Dice: y ahora mi alma está derramada. Y ahora la vida se me escapa. Uy, usé otra versión. Bueno, ya vamos a buscar cuál era. Y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. ¿Alguna vez le ha pasado esto? Es como que llama al 0800 de Dios y no le atiende nadie. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Fíjense que Job tenía claro que ¿quién le había hecho esto? Dios. En ningún momento dijo el diablo, inmundo. Dios. Justamente cuando nuestra fe es probada, nos hace probar, se nos distorsiona la imagen de Dios, y Job ya empezó a pensar,
Él me derribó en el lodo, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes, ¿no? Vos me hiciste esto sin ninguna razón. Entonces, obviamente, la mente de Job empezó a luchar con este tipo de pensamientos, de sentimientos. Después, en Job 30:21, dice, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Ah, era la Reina Valera, mira. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Es decir, la imagen del Dios bondadoso, del Dios misericordioso, empezó a romper porque el dolor le estaba provocando esto. Entonces empezó a expresar cómo él se sentía y lo que pensaba, ¿no? Pero si logramos atravesar la prueba manteniendo nuestra fe, adivinen qué pasa con nuestra fe. Se fortalece, nuestra fe se vuelve fuerte y preciosa como el oro. Esto es lo que dice 1 de Pedro 1:7. El apóstol Pedro dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Qué vienen a hacer las pruebas? Una auditoría para ver si la fe que tenemos, si todo lo que decimos, si todo lo que cantamos, si todo lo que predicamos es auténtico. ¿Qué es lo contrario a auténtico? Ahí no escuché nada. Falso, ahí está. Falso. Lo contrario también a auténtico es algo falsificado, claro, algo que no es genuino, algo fingido, hipócrita, sí. Por eso, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado al mundo. ¿Sí? El dolor desenmascara nuestra fe, las pruebas son como ese gran horno donde el oro es metido y donde se caen todas las cosas que no estaban bien firmes y establecidas en nuestro corazón con respecto a la fe. Si yo logré pasar la prueba y sigo teniendo una conciencia verdadera de quién es Dios, entonces he atravesado la prueba exitosamente. Número 2, fíjense que número 1 era que nuestra fe es probada. Número 2, el dolor nos hace agradecidos. En Job 29, del 2 al 4, Job empieza a ponerse nostálgico y empieza a acordarse de cuando todo estaba bien. Empieza a acordarse de esos días y dice, ¿quién me volviese como en los meses pasados, cuando Dios me cuidaba? Como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mí sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Empieza a acordarse y decía, qué lindo cuando el favor de Dios estaba sobre mí. Vieron que cuando todo va bien damos por sentado de que las cosas son así y no les prestamos atención. Job no se había dado cuenta de que Dios había puesto una muralla alrededor de él. No se había dado cuenta que le iba bien porque Dios lo prosperaba en todo. No se daba cuenta de que tenía salud porque Dios lo estaba protegiendo. No se daba cuenta de que su familia estaba bien porque Dios así lo estaba permitiendo. Dios lo único que hizo fue quitar su muro de protección y en un día su vida se vino abajo. Cuando no somos conscientes de todas las cosas que Dios hace por nosotros, creo que Ana Carolina mencionaba esto, ¿cuántas cosas no nos damos cuenta que Dios hace por nosotros todos los días? ¿Y cuánto no somos agradecidos por todas las cosas que Dios hace? Ayer hablaba con un amigo que me contaba que estuvo haciendo una obra misionera en el desierto de Mendoza. Y dice que ahí, bueno, en el desierto obviamente, el suelo no es tierra firme,
firme, sino que los pies se hunden. Es como caminar en la arena. Son médanos. Confío en lo que dice mi papá porque no sé qué son los médanos. La cuestión es que dice que cuando volvió de ese viaje misionero y se bajó acá en Córdoba, dice que pisaba el piso y decía, ay, gracias Señor por tener un piso firme. Cada tantos meses había estado, en ese lugar no había baño ni nada, así que era todo así, modo sobrevivencia. La cuestión es que ¿usted alguna vez se puso a agradecerle a Dios por tener un piso firme donde pisar? Nunca se me hubiese ocurrido, pero cuando nos falta, nos damos cuenta. El dolor nos ayuda a poner las cosas en perspectiva y a darnos cuenta de lo afortunados que somos, para que no demos por sentado. No demos por sentado que Dios tiene la obligación de darme, de cuidarme, de prosperarme, de darme salud. Lo hace por su enorme bondad y misericordia, y cuando lo quita es para que lo valoremos, para que lo entendamos. Job 1:9 dice, pero el diablo le dice a Dios, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Que no haga falta que se nos sean quitado las cosas para que aprendamos a valorarlas. Que aprendamos del dolor a ser personas agradecidas por todo lo que Dios hace. A veces nos pasa una cosa mal en la vida, pero hay todo un 90% de otras cosas que están bien. Sin embargo, nuestra atención se centra en lo que está mal y nos quejamos y criticamos y dudamos de Dios y nuestra fe se pierde. Que en los momentos en el que estemos pasando alguna angustia también podamos ver toda esta otra parte de cosas buenas que Dios hace por nuestra vida. Ser agradecidos realmente nos hace más felices. Número 3, el dolor nos hace humildes. Job 29, 7 y 8 vamos a leer. Job también está rememorando sus días antes de que le pasara todas esas cosas. Dice, ¿qué tiempos aquellos cuando iba a las puertas de la ciudad y ocupaban mi lugar entre los líderes reconocidos? Los jóvenes me daban paso cuando me veían e incluso los ancianos se ponían de pie en señal de respeto cuando yo llegaba. Fíjense que Job tenía una buena posición en la sociedad, era respetado, era honrado, pero después que le pasó todo esto, en el 31, dice, sin embargo, ahora los que son más jóvenes que yo se burlan de mí. Jóvenes cuyos padres no son dignos de correr con mis perros ovejeros. Acá vemos un comentario como bastante discriminador, ¿no? Y mira, habla de los perros ovejeros. Versículo 10 y 11. Me desprecian y no se me acercan, excepto para escupirme en la cara. Pues Dios ha cortado la cuerda de mi arco, me ha humillado y por eso ellos ya no se contienen. Vemos acá un Job que está orgulloso por su justicia propia. Si usted lee todo el capítulo, dice, yo le daba de comer a los pobres, yo nunca oprimí a una viuda, yo presté plata sin dar grandes intereses. Como que él describe toda su justicia propia. Y él dice que todo lo había hecho bien. Y dice, cómo me gustaba cuando iba a las reuniones y estaba entre los líderes y la gente se ponía de pie y me hacía reverencias y ahora me escupen, se me burlan, no me tienen respeto. Y eso es justamente uno de los objetivos de Dios mediante el dolor, humillarnos, llevarnos a la humildad, llevarnos a despojarnos de todo para reconocer que no somos nada ni nadie frente a Dios. En ese momento Job fue vaciado de todo. Ya no tenía de qué gloriarse, no tenía plata de qué gloriarse, no tenía salud de qué gloriarse, no tenía fortaleza, no tenía respeto, no tenía familia. Los amigos que estaban ahí no eran sus amigos, lo acusaban de haber pecado y que por eso estaba pagando las consecuencias. Entonces, fíjense, ¿a qué les hace acordar esto de que me despreciaban,
me escupían en la cara, un justo sufriendo un castigo injusto, siendo humillado hasta lo máximo, despojado de su autoridad y de su gobierno. Cristo. Todas las escrituras apuntan a Cristo. Cristo es el verdadero y mejor Job. Porque acá vemos, aunque Dios dice que Job era justo, vemos que tenía un orgullo bastante elevado. Por eso Dios necesita humillarlo, necesita trabajar ese carácter. El dolor nos deja indefensos, rendidos, dependientes, pobres en espíritu. ¿Usted se hace la imagen de cómo estaba Job en ese momento? Y se puede hacer la imagen de si alguna vez le pasó a usted que el dolor nos dejó en una posición como chiquititos, tirados en el piso y reconociendo que no somos nada. No somos nada. Somos tan indefensos, tan pequeñitos, que Dios hace un chasquido y lo perdemos todo. Y eso es lo que el dolor viene a enseñarnos, viene a ponernos la perspectiva para que no nos olvidemos que si tenemos algo es por gracia. Es por gracia pura. No era porque lo hicimos algo bien, porque lo merecíamos, por gracia pura. Y en ese estado es en el que Dios nos necesita, pobres de espíritu, reconociendo nuestra necesidad de Él, reconociendo que lo necesitamos para todo. Él sustenta nuestra vida. Y número 4 y último, el dolor nos da la oportunidad de conocer a Dios en profundidad. Vamos a ir ahora a otro libro, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 15. Acá escribe el profeta Jeremías, pero su descripción es más o menos la misma que la que hace Job. Se ve que le había pasado algo parecido. Dice, Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Me hizo masticar piedras. Me revolcó en el polvo. Me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. ¿Saben qué? Estos versículos y los que hemos leído de Job describen, no son solamente una historia de algo que les pasó a dos hombres hace muchos años. Describen una realidad espiritual para nosotros que se llama la cruz. La cruz es justamente ese momento en el que somos vaciados de todo. En el que la vergüenza, en el que la humillación, tal cual lo que pasó a Jesús, nos despojan de todo. Y estamos ahí expuestos porque todo lo humano debe morir para dar lugar a lo divino en nosotros. Acá Jeremías dice, me ha hecho masticar piedras. Esa imagen me parece tan descriptiva, ¿no? O sea, me ha volteado. 21 al 26 dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Fíjense que el momento más duro de Jeremías fue también el momento más profundo con Dios. El del dolor más intenso es como una invitación de Dios a conocerlo de una manera más profunda que como lo habíamos conocido hasta ahora. Incluso el mismo Job, cuando pasó todo esto, dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué fue lo que lo hizo tener una revelación más profunda y completa de quién era Dios? El dolor. El dolor es una invitación. Nosotros podemos tomar la decisión o de endurecernos, de enojarnos con Dios y de decir, esto es culpa tuya y no quiero saber más nada con vos, o puedo ablandarme, derramarme frente a Él y reconocer que sin Él no soy nada y no puedo. Y decir como Pedro, ¿a quién más voy a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Enojarme con mi única fuente de consuelo no es muy sabio. Me quedo a la deriva, si no lo tengo a Él no tengo nada. Entonces, aunque Job no entendía por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando, su fe se mantuvo firme y fue perfeccionada.
Sigue diciendo Jeremías, tus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno. Y esto es muy importante recordar en los momentos de dolor. El Señor es bueno. Eso aprendió Jeremías en los momentos de dolor. El Señor es bueno. Pase lo que pase, el Señor es bueno. Con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Versículo 31 dice, pues el Señor no abandona a nadie para siempre. ¿Se acuerdan que en el dolor nos da esa sensación de que parece que Dios se fue, que Dios no está? El Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Job había dicho, Él parece que le da placer tirarme en el piso y patearme. Pero Jeremías entendió esta verdad después de haber sufrido mucho. Dios no se complace, no le da placer, no le gusta. Sufre con nosotros. Sufre con nosotros en medio del dolor. Y lo que sí le da placer, es ser misericordioso. Lo que sí le da placer es ser bueno y compasivo. Lo que sí le da placer es cuando nuestra fe es perfeccionada y el orgullo es derribado y la altanería y todos los defectos del carácter son quebrados por medio del dolor y empezamos a manifestar más la imagen de Cristo. Nuestra vida empieza a brillar con mayor intensidad la luz de Cristo. Muy al contrario de lo que creemos, Dios se hace más palpable y real para nosotros en los momentos de dolor. Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. En esos tiempos, imaginemos que Dios es como una cueva en el medio de una montaña donde nos refugiamos y vemos toda la tormenta. Y por fuera todo es un caos y hay ruidos y truenos, pero nosotros estamos escondidos en Él, refugiados. Y además, Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza. ¿Le ha pasado de preguntarse cómo soporté este dolor tan grande? Porque Él es nuestra fuerza. Porque Él nos fortalece en la debilidad. Dios siempre nos ayudará a enfrentar el dolor de nuestras vidas y cuando lo hace nos acerca más a Él mismo. Las pérdidas que sufrimos, que muchas veces son arbitrarias y que son inexplicables, como fue para Job, nos revelan nuevas profundidades de dolor, pero también son los puntos de mayor intimidad con Dios. Esos puntos de mayor dolor también son los puntos donde más conocemos el corazón de Dios. Y es que vivimos el dolor redentoramente. Y ese punto es la cruz. Ese punto es la cruz. Ese punto en el que nos despojamos porque no nos queda otra. Y realmente nada más que Él vale la pena. Nada más que Él tiene valor. Nada temporal ni pasajero nos importa. Ahí nos damos cuenta de que la cruz está haciendo real en nuestra vida. Y la cruz da paso a todo lo que viene después. Isaías 53:3 dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Hoy mientras preparaba esta prédica me recordaba cuando en Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Él es el conocedor del dolor más profundo. No sé qué nombre tiene tu dolor o el dolor que has atravesado en tu vida, pero te aseguro que Él lo comprende. Conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó.
Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Esto quita toda mentira, ¿no? De pensar que a Dios no le importa. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Otra sombra y figura de Job. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Él llevó nuestro dolor para que nosotros pudiéramos ser sanados. La cruz es justamente ese proceso donde Dios usa el dolor, la vergüenza, la humillación para vaciarnos de todo lo humano. Nadie es el mismo luego de haber experimentado dolor, ¿o no? Nadie es el mismo. Somos más humildes, tenemos un perfil más bajo, más tranquilo, somos más sensibles, más compasivos. Nuestra fe es sólida. Tenemos un conocimiento de Dios más profundo, su voz se hizo más clara. Somos agradecidos y además somos más sabios. Nos convertimos en una fuente de sabiduría para otros que estén atravesando dificultades. El dolor es el antecesor de la promoción, porque luego del dolor viene el premio. Ya lo sabemos con Jesús, ¿no? Él fue a la cruz, pero también después de la cruz le fue otorgado el lugar de honor más alto que existe. A Job, después de... Los teólogos dicen que entre 2 y 6 meses duró el sufrimiento de Job. Después de esos meses, todo volvió a la normalidad. Otra figura y sombra de Cristo es que Él tuvo que interceder por sus amigos para que fueran salvados, porque Dios los quería matar. Y dijo, pero si Job ora, yo los perdono. Otra vez, figura y sombra de Jesús, ¿no? ¿Qué pasó con Job después? Volvió a tener más hijos. Sus hijas eran las más hermosas que podía haber. Su riqueza se duplicó. Volvió a tener el doble de ovejas, el doble de camellos, el doble de todo. Y ahora encima, con un mayor peso de gloria. Quiero invitarle a ponerse de pie, ahí donde está. Señor, quiero en esta noche interceder por aquellos que están atravesando un tiempo de dolor. Tu palabra dice que vos nos consolás hablando verdad, Señor, y la verdad es que el sufrimiento en vos tiene propósito. El sufrimiento en ti tiene propósito, Señor. Señor, te pido que si hemos estado esquivando y evitando enfrentar el dolor que hay en nuestros corazones, que este sea un tiempo donde el Espíritu Santo nos quite las vendas para poder ver. Señor, si hemos estado negándolo, si hemos estado llenándonos de otras cosas para no sentirlo, que este sea un tiempo donde decidamos enfrentar, que dejemos de esquivar los procesos de cruz que quieren llevarnos a un mayor peso de gloria. Quiero hacer una invitación también para aquellos que quieran pasar aquí adelante y que podamos derramar el corazón frente a Dios y ser consolados por Él. Tengo este sentir de que Él quiere consolarnos en esta noche. Así que si alguien así lo siente, la invitación está abierta, que pueda pasar. Dice 2 Corintios 1:3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros.
Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Señor, nos reconocemos necesitados y pobres de espíritu. Reconocemos que necesitamos a la fuente de todo consuelo y como dice tu palabra, vos nos colmás, nos colmás, nos colmás, nos colmás. Nos disponemos a ser consolados por ti, Señor. Vamos a tener un tiempo de adoración y que dejes que el Señor consuele tu corazón.